a quienes descubre infringiendo la ley. Es decir, se debe promover que quienes realizan las actividades vulnerables previstas en la ley cumplan cada vez de mejor manera. Con la implementación de la revisión por parte de un auditor externo para evaluar e informar el cumplimiento de las obligaciones, el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita aplicable en nuestro país a las actividades y profesiones no financieras se verá muy fortalecido, pues quienes la realizan estarán obteniendo con frecuencia un informe en el que conocerán las deficiencias de sus procedimientos y contarán con un plan de acciones correctivas tendientes precisamente a su corrección. Los sujetos obligados tienen la percepción de que el SAT no está realizando sus facultades de supervisión, por tanto no están cumpliendo como es debido. Por ello, en las visitas de verificación que ha practicado el SAT a los sujetos obligados para comprobar su cumplimiento, en prácticamente todos los casos ha procedido a imponer sanciones en ocasiones de montos considerables derivados de incumplimientos que detecta. Estas propuestas, compañeros legisladores, se suman a la convocatoria que hicieron recientemente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Ceneval para los contadores que estén interesados en certificarse como especializados en materia de prevención de lavado de dinero. Es cuanto, senador presidente. Gracias, diputada. Ha presentado dos iniciativas, ¿verdad? Diputada Minerva, son dos iniciativas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, respecto al proyecto de reformas en materia de certificación de servidores públicos, se turna la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Y respecto al proyecto de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se turna la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados. Enseguida se concede la palabra a la diputada Marisela Contreras Julián para presentar a nombre propio y de los diputados Jesús Zambrano y Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en materia de violencia política. Tiene el uso de la palabra, diputado. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, presento esta iniciativa a nombre propio y de mis compañeros diputados. Es innegable que vivimos un clima de violencia en el país que se exacerba en tiempos electorales. En el pasado sufrimos como nación y como sociedad la persecución de política por el simple hecho de manifestar públicamente nuestros pensamientos e ideas. Persecución de los gobiernos en turno en contra de personas que hemos disentido de la manera de hacer las cosas y que planteamos alternativas denunciando la corrupción y las malas prácticas en el ejercicio del poder. No hay mejor testimonio histórico que la cuota de sangre puesta por la izquierda mexicana que ha servido para el cambio democrático en nuestro país. No olvidemos la guerra sucia en la década de los 70, los encarcelamientos de militantes de izquierda en los 80 y los asesinatos que desde ese entonces se han venido dando contra compañeras y compañeros. Esa violencia política no ha parado y se manifiesta hasta nuestros días. Apenas ayer fue asesinado un exdiputado local y expresidente municipal del PRD en el estado de Guerrero. En los últimos meses se han registrado hechos relacionados con eventos de provocación y violencia política de la que han sido víctimas un número indeterminado de personas. Lo anterior pone en riesgo su integridad física y su vida, además de que socave el ejercicio pleno de los derechos políticos. Estas manifestaciones de violencia se han generalizado y expandido de tal forma que tanto mujeres como hombres en el ejercicio de sus derechos políticos elementales son víctimas de agresiones de abuso de poder
y de la represión del Estado. Este grave fenómeno se convierte en tragedia. Se convierte en tragedia de mayores proporciones en los últimos años y el ejemplo lo tenemos en el proceso electoral que estamos viviendo en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Desde luego, esa violencia política se recrudece contra militantes de izquierda, donde el PRD ha puesto a los muertos de manera lamentable. Es inaceptable la cantidad de agresiones que se están dando en las elecciones en esas entidades federativas, donde las propias autoridades son las que están azuzando la violencia. Realmente alarma que los gobiernos de estos estados atenten contra la integridad de las personas que participan en los procesos y más aún contra los candidatos de oposición. Demandamos que cesen los ataques y que no estén fomentando un voto de miedo para que beneficien a sus candidatos. El grupo parlamentario del PRD, con el firme propósito de contar en el corto plazo de herramientas que reviertan estos efectos peligrosos para la democracia, es que presentamos esta iniciativa de reforma de diversas leyes electorales. Se contempla como un delito la violencia política y se establecen sanciones, además de obligaciones de los partidos políticos y del propio Estado para prevenirla. Por supuesto, esa misma violencia afecta más a las mujeres, donde tenemos mujeres asesinadas, mujeres que han sido violadas, amenazadas, torturadas e incluso desaparecidas, solo por el hecho de ejercer este derecho a participar en la toma de decisiones de nuestro país. Por ello, urgimos a que sumemos nuestra responsabilidad y que en un periodo extraordinario, en tiempo y forma, la Cámara de Diputados apruebe la minuta que reforma diversas leyes electorales en materia de violencia política contra las mujeres. Aquí quiero hacer énfasis en el compromiso asumido por la dirigencia de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados para que esta minuta sea aprobada en tiempo y forma, para que se publique también de esta manera, y esta fecha de publicación a más tardar tendría que ser el 6 de junio, toda vez que inicia el periodo electoral, y entonces, tomando esa palabra, exhortamos para que en el periodo extraordinario se presente esta minuta que está detenida en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados. Por eso, no podemos permitir que estas agresiones sigan dándose. La violencia política que sufrimos se da en todos los partidos sin distinción alguno. Pues sería cuanto, senador presidente. Gracias, diputada. Túnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Se concede ahora la palabra a la diputada Lía Limón García para presentar a nombre de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de recolección de residuos en el mar. Con su venia, presidente. Vengo a presentar dos iniciativas en un solo acto que son de gran importancia para la agenda del Partido Verde Ecologista de México. Se trata de reformas a la Ley General de Pescas y Acuacultura Sustentables en materia de prohibición de redes de pesca en el mar y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de recolección de residuos en mares y océanos. Ambos proyectos comparten la finalidad de contribuir en la lucha en contra de la contaminación que afecta gravemente a los ecosistemas marinos y costeros, así como reforzar la restauración, protección y conservación de mares y costas para contribuir con ello a garantizar
el derecho humano a un medio ambiente sano. En la actualidad, los mares y océanos son para la humanidad una de las fuentes de recursos naturales del planeta. Lamentablemente, la contaminación de los mismos ha llegado a niveles preocupantes, tanto así que hoy es posible identificar grandes islas de residuo cuya extensión podría ser equiparable al estado de Texas. El grave problema que ello significa ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales a lanzar una alerta global, ya que de acuerdo a un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha cuantificado en millones de toneladas la basura que se acumula en el fondo del océano, la superficie marina y las costas. Es de destacar que el 80% de los residuos que contaminan los mares y los océanos provienen de la tierra, mientras que el 20% restante es producto de la actividad marítima. Los principales contaminantes que afectan a los ecosistemas marinos son el plástico, fundamentalmente por lo complicado que resulta su degradación, y cuando nos deshacemos de un plástico, este debiese ser reciclado o bien terminar en un vertedero. Sin embargo, muchas veces termina en las vías fluviales y en los océanos a través de los sistemas de drenaje de agua en zonas urbanas o por los vertimientos de basura deliberados. Es de señalar que los residuos de plástico no solo afectan el hábitat de miles de especies marinas, sino que incluso alteran la cadena alimenticia cuando por accidente son ingeridos por los animales. Otras consecuencias negativas de la presentación de plásticos en aguas marinas, de la presencia de plásticos en agua marina, es que estos se pueden llegar a enredar, y también hay casos de asfixia y estrangulamiento de especies marinas. En este sentido, la sustentabilidad de los recursos marinos se pone en riesgo con los altos niveles de contaminación registrados en algunos mares y océanos. La pesca, como parte de los recursos marinos, ha sido una importante fuente de proteínas para consumo directo de los seres humanos y para la alimentación animal. Asimismo, representa una importante actividad económica que genera empleos e ingresos para las poblaciones, particularmente en los países en desarrollo. En virtud de lo anterior, conservar y preservar los recursos naturales pesqueros a través de su aprovechamiento sustentable y la restauración de los mares y océanos resulta de vital importancia, no solo por su relevancia en términos económicos, sino para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población, para lo cual consideramos que los pescadores pueden convertirse en agentes activos en la tarea de contribuir a limpiar las aguas marinas. En este orden de ideas, la primera de las iniciativas pretende fortalecer una regulación que establece las directrices para que la pesca se lleve a cabo de modo sustentable. Lo cierto es que debemos reforzar los instrumentos y herramientas utilizados en el sector para el manejo y disposición final de los instrumentos de pesca. Dicha situación reviste especial importancia al momento de analizar la evidencia que señala que una de las principales fuentes de contaminación marina es precisamente el abandono de dichos instrumentos, especialmente las redes de pesca, por tratarse de una trampa mortal para las diferentes especies de fauna marina en los océanos. El problema no es menor, pues datos de la propia FAO señalan que alrededor de 650,000 toneladas de redes de pesca desechadas accidental o intencionalmente subsisten en el fondo marino, afectando a muchas especies de peces y mamíferos, las cuales acaban perdiendo la vida enredados en ellas. Por ello, la segunda de nuestras iniciativas propone realizar diversas modificaciones a la Ley General de Pescas y Acuacultura Sustentables con el objeto de fijar expresamente una prohibición que hoy se encuentra establecida únicamente en una NOM oficial, que es la NOM 060 para la pesca responsable, la cual refiere que queda estrictamente prohibido el abandono de redes de pesca en el cuerpo del agua. La segunda iniciativa pretende modificar el marco jurídico vigente a efecto de que se promueva la asesoría y capacitación a los trabajadores del sector pesquero respecto a la recolección de plásticos y de basura de los mares y océanos,
durante la jornada de pesca, y en este contexto las entidades federativas diseñen las bases municipales de coordinación y vinculación entre los recolectores de plásticos y basura que se encuentran en los mares y océano y la industria del reciclaje. Si bien lo anterior obliga a los pescadores a cumplir lo ordenado por la misma, consideramos necesario, atendiendo a la gravedad que implica la contaminación por el abandono de redes de pesca y otros desechos, insertar expresamente dicha prohibición dentro del capítulo de infracciones de la ley. Ello con la finalidad de desincentivar la ejecución de esas acciones nocivas e ilegales y así contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Lía Limón. Y el proyecto de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de los Diputados. El proyecto de decreto de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se turna a la Comisión de Pesca de la Cámara de los Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Rocío Nalé García para presentar a nombre del diputado Vidal Llerenas Morales del Grupo Parlamentario del Partido de Morena un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria en materia de medidas para garantizar la debida aplicación de recursos. Con su permiso, señor presidente. La discrecionalidad genera corrupción y un alto grado de opacidad. Una administración gubernamental que la tolera pierde confianza de la sociedad y con ella la legitimidad para ejercer las atribuciones que le han sido conferidas. Este fenómeno se manifiesta en el libre manejo y aplicación de los excedentes presupuestales y utilización de las disponibilidades en fideicomisos. La discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reasignar gasto al margen de lo dispuesto por el Congreso tiene como consecuencias un ejercicio de menor calidad, reduciendo el impacto en el crecimiento económico de los multiplicadores del gasto público. Esta facultad de manejar la administración del gasto público y que se atribuye a la Secretaría se manifiesta en un elevado margen de discrecionalidad del gobierno en el ejercicio de los recursos públicos, al disponer de dinero de acuerdo a sus preferencias. No se cumple una de las exigencias de un presupuesto, que están previstos los destinos de los gastos para poder evaluar posteriormente su cumplimiento. Ignorando la Constitución en el artículo 126 de la Carta Magna, que establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Con este precepto, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación conlleva a que los programas y proyectos presupuestarios permitan el cumplimiento de fines y objetivos, y se supone que el gasto se ejerza conforme al presupuesto. Asimismo, el artículo 134 constitucional se confirma que los objetivos planteados y aprobados por el presupuesto de egresos deben ser ejercidos únicamente a los que están destinados. Para combatir la discrecionalidad presupuestaria, la normatividad debe atender que la asignación del gasto público no sea una facultad que pueda ser ejercida discrecionalmente y que los funcionarios encargados de su planificación, programación, aprobación, ejecución y supervisión estén obligados a respetar los criterios de prioridad, eficiencia y economía, además de hacerlo en un marco de completa transparencia. La responsabilidad sobre los fondos públicos debe exigir, además de que se trate de un gasto de calidad, que su planificación, programación, ejecución y evaluación responda a los principios de subsidiariedad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia. Las ampliaciones y reducciones presupuestarias en el ejercicio fiscal del 2016 se estima que alcanzaron un monto de 954,000 millones de pesos.
equivalente al 20% del gasto neto presupuestal. Para la actual administración, esta práctica ya es una constante. Con información de la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, se estima que durante este periodo el gobierno federal ejerció recursos adicionales por un monto de 572,000 millones de pesos y reasignó un monto de 374,000 millones de pesos, es decir, de partidas como inversión física, provisiones para contingencias y pagos a seguridad social, entre otras. Se trasladaron a entidades que registran sobre ejercicios. Así, durante ese periodo, se asignaron y reasignaron discrecionalmente 946,000 millones de pesos. De esta manera, la actual administración, durante los ejercicios fiscales del 2013 al 2016, ejerció recursos adicionales de manera complementaria, discrecional, por 1,901,000 millones de pesos. Asimismo, durante este periodo destacan sobre ejercicios en rubros de gastos de cuestionabilidad, utilidad sustantiva, como es el destinado a remuneraciones de personal transitorio, el cual registró recursos adicionales por 11,000 millones de pesos. Comunicación social y publicidad registró recursos adicionales por 15,000 millones de pesos. El gasto destinado a viáticos registró recursos adicionales por 16,000 millones de pesos entre el 2013 y 2016. Otro rubro en especial interés es el gasto destinado al pago de servicios profesionales, las llamadas asesorías y consultorías, el cual registró recursos adicionales por 55,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2016. La Secretaría de Hacienda ha establecido como práctica regular del ejercicio presupuestal la reasignación de recursos al margen de lo dispuesto por la Cámara de Diputados a través de las figuras denominadas mandatos y análogos a fideicomisos, los cuales han recibido recursos adicionales por 378,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2016. Esta reasignación discrecional de los recursos realizada por la Secretaría de Hacienda ha tenido como consecuencia generar un gasto público corriente inercial al alza y rígido a la baja, pero con una preferencia a ciertas dependencias como la Secretaría de Gobernación, que en el periodo comprendido entre los ejercicios 2013 al 2016 registra un sobreejercicio de 21,000 millones de pesos. En el mismo periodo, la Presidencia de la República registra sobreejercicios por 5,000 millones de pesos, Relaciones Exteriores por 11,000 millones de pesos y la Secretaría de Hacienda, la propia Secretaría de Hacienda, por 43,000 millones de pesos. Y así podemos ir enlistando, mientras que hay reducciones en Zagarpa, en Agricultura y en Educación. Con las modificaciones al artículo 19 y 19 bis, se propone controlar el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes con la finalidad de que las disponibilidades financieras de cierre del ejercicio presupuestario, resultado de los recursos no ejercidos ni devengados a una fecha determinada, se destinen para mejorar la distribución del gasto con una mayor erogación en infraestructura física y para una reducción efectiva de la deuda pública. Concluyo. La adición en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se está planteando acata lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución, el cual establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Con esa adición se enfatiza que por regla general el gasto se alinea al presupuesto, ya que se supone que la proyección del gasto público, la construcción, aprobación del presupuesto de egresos y su ejecución
sea con la premisa en el uso eficiente de recursos públicos para beneficio colectivo. La modificación del artículo 46 es en el sentido de que los acuerdos de administración se soliciten y autoricen solo para atender contingencias o gastos urgentes de operación y que estas contingencias no sean excesivas. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Creo que nuestros administradores que están en Hacienda y que fueron a las mejores universidades del mundo, pues están reprobados. Estamos aquí mostrando cómo hay discrecionalidad y cómo se sirven con la cuchara grande. Por eso pido de manera inmediata que esto se dictamine y se apruebe. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Rocío. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de los Diputados. Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Ferreiro Velasco para presentar a nombre del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de programas de consumo responsable. Tiene uso de la palabra. Con la venia de la Presidencia. El derecho humano de la educación es mucho más que una lección en escuelas o un tema de un día. Es un proceso para equipar a la gente con las herramientas que necesitan para vivir sus vidas con seguridad y dignidad. Esto lo dijo Kofi Annan. De acuerdo con la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2015 en México habitaban 39.2 millones de niños, de niñas y adolescentes de hasta 17 años. Estas estadísticas nos muestran que los menores de edad representan una gran parte de nuestra población. Por lo tanto, el objetivo de adicionar un párrafo tercero al artículo 57 de la Ley General de Niños y Adolescentes es que en la educación básica se inserten programas encaminados a fomentar el consumo responsable e inteligente de bienes y servicios. Es decir, se pretende fomentar que desde etapas tempranas los niños y niñas sean responsables, inteligentes y conscientes de su consumo. Pues un estudio realizado por la consultoría TNS de México demuestra que el mercado infantil es uno de los más grandes y que con el paso de los años se convertirá en el objetivo principal de las grandes marcas de todo el mundo. El análisis de esta consultoría dice que 6 de cada 10 niños mexicanos al elegir algún producto se dejan llevar por la marca, mientras que 5 de cada 10 niños eligen el producto dependiendo la afinidad que tengan con algún personaje de caricatura. 5 de cada 10 niños consideran que si la marca que están comprando es familiar con el medio ambiente, la pueden conseguir. 4 de cada 10 mencionan que si el producto tiene una causa social, están interesados en comprarla. Una razón más para que los niños pidan a sus padres ciertos productos es de que tengan un empaque atractivo y colorido, aún más si la mercancía tiene o viene con regalos o juguetes adicionales. Por lo tanto, la presente iniciativa pretende colaborar a las mejores prácticas, medidas y políticas económicas y de consumo en bien de nuestro país, poniendo por delante el interés de la infancia. Lo anterior por medio de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se pretende crear conciencia y ayudar a las familias mexicanas a que puedan realizar compras informadas y que a su vez puedan ayudar a entrar a sus hijos en un ambiente de consumo responsable e inteligente. En Encuentro Social queremos reactivar la economía nacional, generando todo tipo de beneficios a las familias mexicanas. Es por ello que pretendemos esta propuesta legislativa a fin de que se incorpore mediante los servicios educativos un programa de consumo responsable e inteligente en beneficio de las niñas y niños y adolescentes, formando así ciudadanos comprometidos con su entorno y con la economía del país. Y dicho sea de paso, esta iniciativa también ayudaría a mejorar en el presente y futuro la salud de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.
Queridos compañeros, si me prestan atención, por favor, hemos recibido una solicitud de la senadora María del Pilar Ortega para modificar la orden del día, para que se pueda votar la presidencia y las secretarías de la comisión que se integró para dar seguimiento a los procesos electorales locales. Como ustedes bien saben, conforme a nuestro reglamento, al artículo 11º tienen que suceder dos cosas para modificar la orden del día. La primera es que ningún grupo parlamentario tenga objeción en ello. Por lo tanto, ahorita preguntaría si algún grupo parlamentario tiene objeción en ello. Toda vez que nadie tiene objeción respecto a ello, tiene que suceder la segunda cosa, que el Pleno autorice que se incorpore. Por lo tanto, le pido a la Secretaría que consulte al Pleno si es de autorizarse justamente el acuerdo que nos hacen llegar para tener la mesa directiva de esta comisión. Si consulta, si es de modificarse el orden para integrarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta el asunto para que se incorpore en el orden del día de esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sí se acepta, señor presidente. Muchas gracias. Ahora sí, si es tan amable la Secretaría de dar lectura al acuerdo para proceder a la votación también de manera económica. Senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, me permito hacer de su conocimiento que este día nos reunimos los integrantes de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017, creada por la Comisión Permanente el pasado 17 de mayo para declarar la instalación y el inicio de los trabajos de la comisión. En la misma reunión, el Pleno de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales para el año 2017 acordó nombrar de manera provisional la siguiente Junta Directiva. Presidenta, senadora María del Pilar Ortega Martínez. Secretaria, senadora Diva Edamira Gastelum Bajo. Secretario, diputado Jesús Zambrano Grijalva. Lo anterior, con la solicitud de que se corra el traslado del Pleno de la Comisión Permanente y para los efectos que correspondan. Ese es el acuerdo que nos turna la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, y le pediría a la secretaria que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo con los nombramientos que usted ha leído. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la integración de la Junta Directiva de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sí se aprueba, señor presidente. Muchas gracias, han sido aprobados. Sí, denle el uso de la palabra en el escaño de la senadora Pilar, por favor. Gracias, sí, presidente. Solamente para hacer un reconocimiento a la Comisión Permanente para que se haya dado la posibilidad de tener esta comisión especial de seguimiento a los procesos electorales locales y que hoy finalmente esté conformada ya su mesa directiva. Esto era un asunto urgente dado el carácter que tiene la Comisión Permanente como representante del Congreso de la Unión y de uno de los tres poderes importantes por los hechos que se han suscitado en algunas entidades federativas, las preocupaciones que están expresadas en distintos puntos de acuerdo de distintas fuerzas políticas y la necesidad de que se le dé cauce a los mismos y sobre todo que también coadyuve esta comisión para garantizar las condiciones de gobernabilidad y de respeto al Estado de Derecho y al sufragio y al derecho al sufragio de los votantes. Entonces, un reconocimiento porque finalmente esto ya está conformado. Muchas gracias. Gracias, senadora Pilar Ortega. Les deseamos mucha suerte.
y en consecuencia se designan integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017, presidenta, senadora María del Pilar Ortega; secretaria, senadora Diva Adamira Gastelum; secretario, diputado Jesús Zambrano. Comuníquese. Antes de iniciar la discusión de los dictámenes, les informo que hemos recibido 3 puntos de acuerdo que surten la misma suerte que los anteriores y seguiremos el mismo procedimiento. Nos indican que no hay objeción de ningún grupo parlamentario, por lo tanto vamos a someter a votación del Pleno si son de incorporarse. El dictamen de la primera comisión se refiere a los atentados violentos a periodistas. El de la segunda comisión solicita al gobierno de Zacatecas un informe sobre las acciones para la operación del programa para la atención integral en el proceso de repatriación de migrantes que pertenece a esa entidad. El de la tercera comisión solicita un informe sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinan para su mejoramiento. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorporen estos asuntos para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integren los asuntos de hoy, los dictámenes referidos por la presidencia. Quienes estén a favor, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Muchas gracias, han quedado incorporados. En esa virtud pasamos a la discusión de 30 dictámenes de comisiones que contienen puntos de acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y en su monitor, solicito a la Secretaría dé cuenta con las materias de los dictámenes de la primera comisión. Doy cuenta con la materia de los dictámenes de la primera comisión. Estos son: 1. Por el que se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República las proposiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones. 2. Otro que exhorta al Gobierno federal a continuar cumpliendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera en diciembre del 2015. 3. El que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe sobre los avances del cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 4. El que exhorta a remitir un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados. 5. El que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar implementando acciones para reforzar el combate al delito de extorsión. 6. El que a implementar y reforzar acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales de la Ciudad de México. Y 7. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México el 3 de mayo del 2017. ¿Es cuánto, presidente? El 8. Tenemos uno más, presidente, perdón. El 8, el que exhorta a coordinarse en la implementación de políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del país. Son todos los dictámenes de la primera comisión en los que no hay reserva para su discusión. Gracias, muchas gracias. Como les habíamos informado, teníamos registrados 9 dictámenes. Ahorita nos pidieron que hiciéramos la reserva del 9º, que es en relación con los atentados violentos en contra de periodistas, por lo tanto se ha reservado y queda para su discusión. Son todos los dictámenes de la primera comisión, en consecuencia se encuentran a discusión. Consulto si alguien quiere hacer alguna otra reserva de los dictámenes. Al no haber oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Consulto a la Asamblea
en votación económica si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobados, señor presidente. Gracias. Han quedado aprobados 8 dictámenes de la primera comisión y se ha reservado para su discusión el de periodistas. Tenemos ahora la discusión de 16 dictámenes de la segunda comisión que contienen puntos de acuerdo sobre los que no hay reservas para discusión. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de cuenta de sus materias. Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la segunda comisión. Estos son: 1, por el que la comisión permanente manifiesta su rechazo a las expresiones de xenofobia y discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color que se suscitaron en la Universidad de Baylor, Texas. 2, el que exhorta a considerar la viabilidad de iniciar el procedimiento de declaratoria de zona de monumentos arqueológicos al sitio denominado El Pochote en Ometepec, Guerrero. 3, el que exhorta a remitir un informe sobre las negociaciones celebradas con el gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de la reunión de alto nivel en materia de seguridad. 4, el que exhorta a informar sobre el proceso de compras consolidadas del sector salud de medicamentos, vacunas y material de curación. 5, el que exhorta a remitir un informe sobre la incorporación, avances y logros en los planes de estudio referente a los temas que se refieren a cambio climático, ciencia ambiental y desarrollo sustentable. 6, por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la 53ª reunión interparlamentaria México-Estados Unidos a celebrarse el 5 de junio próximo en la Ciudad de México. 7, por el que se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia un informe sobre el proceso de instalación de los sistemas locales municipales. 8, que exhorta a los gobiernos locales que presentan la problemática de la picadura del alacrán a que tomen las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a los servicios de salud. 9, uno más por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas remita un informe sobre el proceso de remodelación del teleférico de la ciudad capital. 10, el que exhorta a estudiar la posibilidad de aplicar mayores esquemas de gratuidad y descuento en los museos. 11, el que exhorta a realizar las acciones necesarias con el fin de traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país. 12, el que exhorta a implementar y continuar las acciones de apoyo a las personas repatriadas como consecuencia de la aplicación de las políticas migratorias de los Estados Unidos de América. 13, por el que se solicita al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa un informe sobre el Programa Nacional de Bebederos. 14, el que exhorta a fomentar la aplicación de acciones para la prevención de las adicciones. 15, por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo sobre el denominado reto de la ballena azul. 16, por el que se solicita al gobierno de Zacatecas un informe sobre las acciones para la operación del programa para la atención integral en el proceso de repatriación de migrantes que pertenecen a esa entidad. Son todos los dictámenes en los que hay reserva para su discusión, señor presidente.
Perfecto, se ha dado cuenta de 16 dictámenes de los cuales no hay reserva para su discusión y se concede el uso de la tribuna a la diputada Marisela Contreras para que haga la presentación de dichos dictámenes. Por el tiempo que requiera, diputada. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Con el permiso, presidente. En la comisión discutimos 20 dictámenes, 16 están por aprobarse ahora y quedaron 4 en reserva. Yo quiero destacar que las coincidencias que hemos tenido expresando en estos dictámenes, hay algunos que son en torno a las políticas inmigrantes de Estados Unidos y en específico contra nuestros connacionales. Por ello, hemos acordado manifestar nuestro rechazo contra la aprobación y promulgación de la ley antiinmigrante que se está dando en Texas y que criminaliza a las personas por su mera apariencia y fomenta la discriminación racial. Esas acciones solo generan odio. Y por ello también hemos coincidido en solicitar al Poder Ejecutivo Federal que las entidades federativas y municipios refuercen todas las acciones de protección, asesoría y asistencia a las personas que son repatriadas. Como un tema prioritario y ante la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio, consideramos necesario hacer un llamado para que se alcance un acuerdo que propicie una reforma migratoria con pleno respeto a los derechos humanos. Además, que se realice un pronunciamiento respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio bajo un esquema de relaciones justas y de respeto entre los países, sin amenazas y sin presiones. Consideramos que la postura de nuestro gobierno frente al maltrato que se ha dado a nuestro país por parte de Estados Unidos debe ser firme y resaltar la importancia de la colaboración basada en el respeto y dignidad de todas y todos los mexicanos. De allí que hemos solicitado un informe a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la reunión que sostuvieron en Washington en materia de seguridad para conocer los alcances de la misma. Hay temas también que tienen una importancia para la atención de necesidades urgentes en algunas entidades federativas en materia de salud y educación. Destaca el llamado a las autoridades para que intensifiquen las campañas de prevención de riesgos por las altas temperaturas de calor que se presentan en el país, o bien para que se garantice el abasto de medicamentos por la picadura de alacrán que afecta a muchas entidades federativas y que por no atenderse mueren muchas personas por falta de este biológico. Por otra parte, se propone llevar a cabo un homenaje a Juan Rulfo en el marco de los 100 años de su natalicio por la innegable aportación literaria que le ha dado a las letras hispanoamericanas y mexicanas. Un tema más se refiere al exhorto al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales de las entidades federativas para que en los próximos procesos electorales vigilen el cumplimiento de la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular en los niveles de gobierno. Y finalmente destaco que acordamos la traducción al Código, un punto de acuerdo para que se haga la traducción al Código Nacional de Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país y se instrumente una campaña de difusión en esas lenguas desde las principales disposiciones contenidas en dicho ordenamiento. Lo anterior para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Como pueden observar, todos son puntos de acuerdos en los que este Poder Legislativo tiene coincidencia y por eso llamamos a votar a favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. No tengo oradores registrados, por lo tanto le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto
a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Porque quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobados, señor presidente. Gracias. Han quedado aprobados los acuerdos de la segunda comisión. Tenemos ahora la discusión de 5 dictámenes de la tercera comisión que contienen puntos de acuerdo y sobre los que no hay reserva para discusión. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de cuenta de sus materias. Doy cuenta con las materias de los dictámenes de la tercera comisión. Primero, que exhorta a investigar las causas que dieron origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional. 2. Por el que se solicita información sobre las acciones emprendidas en el marco del Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala Guerrero. 3. Por el que se solicita un informe sobre las condiciones de los empleos creados durante la actual administración. 4. El que exhorta a entregar en tiempo y forma los apoyos para los productores del campo ante el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. Y 5. El que se solicita a la Secretaría de Comunicación y Transporte un informe sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinarán para su mejoramiento. Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, señor presidente. Muchas gracias. Preguntaré si es de intención de alguna legisladora o legislador hacer uso de la palabra. No tengo nadie registrado, por lo tanto consulte a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse en votación económica los acuerdos de la tercera comisión. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense los 5 acuerdos de la tercera comisión. Pasamos a la discusión del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre los mecanismos e instrumentar para combatir actos irregulares en el sistema de inspección técnica vehicular que se implementará próximamente. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicita a la Secretaría de Lectura únicamente su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que presente un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los mecanismos que instrumentará para combatir actos irregulares en el sistema de inspección técnica vehicular que se implementará próximamente en dicha entidad. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que lleve a cabo una campaña informativa sobre los alcances del Programa Integral de Seguridad Vial, así como de los principales aspectos que contempla el sistema de inspección técnica vehicular. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra discusión y me ha solicitado el uso de la palabra el senador Priego. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros, hace unos meses la opinión pública se conmocionó por el aparatoso accidente ocurrido
en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, en el que perdieron la vida 4 jóvenes y que colocó en el centro del debate la necesidad de instrumentar políticas que coadyuven a prevenir y a reducir este tipo de lamentables hechos. Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que los accidentes de tránsito en la Ciudad de México representan la segunda causa de muerte entre los menores de entre 5 y 14 años de edad y la 10ª causa de muerte de las personas de entre 15 y 64 años de edad. Por ello, el 3 de mayo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Programa Integral de Seguridad Vial 2016-2018, el cual tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito y las elevadas tasas de mortalidad relacionadas con estos hechos. En este sentido, una de las principales metas de este programa es el de mejorar las condiciones de seguridad del parque vehicular mediante la implementación de un sistema de inspección técnica. La medida tiene como propósito la comprobación del estado de seguridad de los vehículos y garantizar que estos cumplan con las condiciones físico-mecánicas adecuadas a fin de garantizar la seguridad en su operación y reducir el número de muertes por accidentes de tránsito. La inspección llevará a cabo en los verificantes paralelamente a la verificación vehicular de manera semestral y sin ningún costo adicional. Consideramos que esta medida representa un importante esfuerzo institucional para reducir los accidentes de tránsito. No obstante, también es necesario instrumentar medidas que prevengan todo acto de corrupción y evitar que autos que no estén en buen estado puedan aprobar la inspección a través de dádivas. Tal es el caso de lo que ocurre actualmente en la revista vehicular de los concesionarios de transporte público, que a pesar de las malas condiciones mecánicas y físicas en las que se encuentran o tienen dicho documento. Por ello, es necesario impulsar campañas informativas sobre los alcances del Programa Integral de Seguridad Vial, así como de los principales aspectos que contemplará el sistema de inspección técnica vehicular, con lo cual, sin duda, se contribuirá a que los ciudadanos visibilicen la problemática relacionada con los accidentes de tránsito y se eviten posibles actos de corrupción relacionados con la inspección vehicular. Los legisladores del PRI expresamos nuestro respaldo a todas aquellas políticas que buscan fomentar una cultura de la prevención y que coadyuven a reducir los accidentes de tránsito. Es cuanto, senador presidente. Gracias por su atención. Gracias, senador Priego. ¿Algún otro orador? No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, aprobado, señor presidente. Gracias, ha quedado aprobado. Pasamos a la discusión del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente de su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso, de la que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa instrumenten los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificación a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en la materia. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a los jefes delegacionales para que en el marco de sus atribuciones
refuercen sus mecanismos para sancionar a los desarrolladores inmobiliarios que incumplan con la normatividad aplicable en la materia. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión a los 24 días del mes de mayo de 2017. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión y me ha solicitado el uso de la palabra la senadora María del Rocío Pineda Gochi. No está, ¿no? ¿Me lo bajan aquí, por favor? Ahí está, bueno. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración es de suma relevancia para la seguridad de todos los habitantes de esta ciudad y busca resarcir la problemática relacionada con el exponencial crecimiento de desarrollos inmobiliarios irregulares que se están dando en esta Ciudad de México. Para dimensionar la magnitud de la problemática, basta señalar que tan solo en el año de 2016, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial recibió más de 1,217 denuncias por violaciones al uso de suelo. Las principales irregularidades en las que incurren las empresas inmobiliarias están relacionadas con la construcción de más niveles a los que autoriza el reglamento. Estas construcciones no solo han acentuado la escasez de agua potable y las deficiencias en la prestación de servicios públicos, también representan un riesgo para la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos. Por ello, consideramos que el presente dictamen es oportuno, pues es facultad de las autoridades delegacionales la aprobación de los permisos de construcción, mientras que las verificaciones administrativas son realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa a solicitud de los jefes delegacionales. Coincidimos con la dictaminadora, pues señala que la falta de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México han sido aprovechadas por las inmobiliarias para violar las normas de construcción aplicables. Compañeras y compañeros, los legisladores del PRI estamos convencidos que el desarrollo de la Ciudad de México debe darse a través de una manera y de un plan ordenado y con total respeto al derecho del medio ambiente. Es apremiante poner fin a las prácticas que vulneran la normatividad en materia de construcción. Las autoridades de la Ciudad de México no pueden seguir siendo omisas ante esta situación. En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque con ello coadyuvaremos a lograr un desarrollo urbano sustentable y ordenado de la Ciudad de México, pero sobre todo vamos a proteger el patrimonio de muchos ciudadanos que han sido timados por empresas inmobiliarias irresponsables. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Pineda Gochi. Me ha solicitado el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, este es un tema muy sensible para los capitalinos. Celebro que se esté
en estos momentos discutiendo un dictamen tan importante que tiene que ver con los usos de suelo en la capital del país. Primero, pues es innegable que la proliferación de inmuebles que violan el uso de suelo se ha convertido en un problema enorme en nuestra ciudad. En 2016 se construyeron 109 pisos adicionales a los que la normatividad permite. Lamentablemente, la corrupción para la autorización de uso de suelo es una práctica cada vez más común en nuestra ciudad. Prueba de ello es que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial ha recibido casi 9,000 quejas sobre el tema, de las cuales solamente 2/3 partes corresponden a los últimos 5 años. Expertos en el tema ya se han pronunciado sobre esto y señalan que lamentablemente en la Ciudad de México no existen marcos jurídicos eficientes y aplicables a todos los contextos. Además, las sanciones para todos aquellos servidores públicos que se involucran en actos de corrupción son muy bajas. Muchas veces se les quita la licencia a los directores de obra, así como la posibilidad de dejar de trabajar en el gobierno, pero ello pues no les impide que puedan seguir operando, aunque sea desde fuera de las oficinas. La legislación actual en nuestra ciudad pues no permite al INVEA, al Instituto de Verificación Administrativa de la ciudad, realizar verificaciones administrativas en materia de construcción y edificación sin la orden de las delegaciones. Por lo tanto, es muy importante, es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades para evitar que los desarrolladores inmobiliarios construyan fuera del marco de la ley. Es necesario tener especial cuidado con los edificios que ponen en peligro construcciones que tienen un valor histórico. Hemos visto casos también de edificios con valor histórico que por la noche son derrumbados y al día siguiente pues ya no hay edificio y no hay autoridad tampoco que sancione. Y yo quiero recordar, y por eso que ha atinado que el día de hoy se esté tratando este tema, el accidente ocurrido en un edificio que se estaba construyendo en la delegación Álvaro Obregón, en donde se desplomaron pisos de estacionamiento. Y estos pisos de estacionamiento, pues que no debieron haber sido construidos, por un lado, y lamentablemente incluso se perdieron vidas humanas, y esto es porque hay negligencia y porque hay también complicidad. Y podemos así poner otros ejemplos, como el que salió también en medios de comunicación, que se dio en el Desierto de los Leones, curiosamente también en la delegación Álvaro Obregón, en donde el uso de suelo permitido era solamente para 4 pisos y resulta que construyeron 14 pisos. Estos solo son algunos ejemplos de lo que está pasando en nuestra querida Ciudad de México, en donde, bueno, pues primero dejamos claro que no estamos en contra del desarrollo urbano, siempre y cuando el desarrollo urbano pues vaya de la mano con el respeto primero a la legislación local, que considere los riesgos y además que se cumplan las obras de mitigación correspondiente. Y creo que debemos seguir hablando del tema porque tenemos que poner un alto, un freno a la corrupción, ponernos también del lado de los vecinos y de la indefensión que hoy tienen los vecinos de la capital. Ocurre más en unas delegaciones que en otras, pero la realidad es que los vecinos no saben a quién recurrir. Espero que podamos seguir hablando del tema. En el Senado estamos por aprobar legislación al respecto, porque
el desorden pues no nada más se está dando en la ciudad, sino que se da en las 59 zonas metropolitanas con las que contamos en nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadores. Senadora Mariana Gómez del Campo. Ya no tengo oradores registrados. Por lo tanto, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, aprobado, señor presidente. Muchas gracias, ha quedado aprobado. Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar los mecanismos de seguridad en los espacios públicos. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Único. Punto de acuerdo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que refuerce los mecanismos de seguridad en los espacios públicos. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de mayo del 2017. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra discusión y me ha solicitado el uso de la palabra el senador Priego. Jesús Priego. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. En los últimos meses se ha registrado un incremento desmedido de los índices delictivos de la capital del país. A partir de esa preocupación, los legisladores del PRI estimamos de la máxima pertinencia que se exhorte al Gobierno de la Ciudad de México, efecto que se refuercen los mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias. Diariamente los medios de comunicación dan cuenta del complejo panorama que vive la Ciudad de México, donde no es extraño conocer de hechos delictivos que resultan en lesiones e incluso decesos, tanto de civiles como de integrantes de instituciones de seguridad pública. En el mismo sentido, cada vez resulta más frecuente conocer de robos o asaltos en el transporte público, ya sea en camiones, tren ligero, metrobús o el sistema de transporte colectivo. En este caso, además de generar desconfianza e incertidumbre, recordemos que también llega a derivar en reacciones donde los pasajeros tomaron justicia por su propia mano. Aunado a lo anterior, también se encuentra documentada la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México a través de organizaciones dedicadas a la trata de personas, secuestro, tráfico de drogas y narcomenudeo, por mencionar algunas actividades delictivas. En el caso que motiva el presente asunto, los integrantes del grupo parlamentario del PRI coincidimos con lo referido en el dictamen en el sentido de que los acontecimientos relacionados con hechos delictivos en fechas recientes vulneran la tranquilidad y seguridad de la población. Estamos ante un asunto de dimensiones mayúsculas que exige de acciones oportunas e integrales. La encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública 2016, elaborado por el INEGI, indica que mientras en 2015 el 78.5% de la población de 18 años y más de la Ciudad de México consideraba que la entidad era segura, para 2016 la cifra se elevó a 84.6%. La propia ENVIPE señala que los 3 delitos más frecuentes son robo, asalto, extorsión y fraude. Datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en los primeros 4 meses de 2017 en la Ciudad de México se tiene registro 30.825 robos, de los cuales 7.791 fueron con violencia y 740 negocios. Lo anterior se agrava aún más si tenemos en cuenta
que de mantenerse esta tendencia al final del año en curso, el total de robos podría superar a los registrados en 2016, año en el que se tiene conocimiento de 81.555 robos, de los cuales 21.483 fueron con violencia. Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto la necesidad y urgencia de impulsar acciones que permitan revertir la desconfianza, miedo e intranquilidad con la que vive en gran parte de la población de la Ciudad de México. Es ahí donde radica la importancia del asunto que está a nuestra consideración. Compañeras y compañeros, por la naturaleza del tema, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que nos convoca, a través del cual se busca garantizar una de las funciones más importantes de todo gobierno, la seguridad pública. Como bien se señala desde el punto de acuerdo y se ratifica en el dictamen, se trata de una problemática que preocupa y convoca a todos. El objetivo es claro, salvaguardar de manera efectiva la integridad y bienestar de la población. No podemos permitir que se sigan produciendo hechos de violencia como los expuestos en el dictamen. Por el contrario, es vital que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión impulsemos acciones que permitan erradicar el fenómeno delictivo que se vive en la entidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Priego. Y me ha solicitado el uso de la palabra la diputada Ruth Tiscareño. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, amigos periodistas, en primer término, permítanme sumarme a las expresiones de dolor y consternación por el criminal atentado perpetrado en la ciudad de Manchester. Los legisladores mexicanos y el Congreso en su conjunto siempre ha externado su solidaridad en situaciones como estas. Siempre ha manifestado su vocación de paz y de condena a los actos terroristas que se registren en cualquier lugar del mundo. Precisamente, una de las tareas fundamentales del Congreso mexicano es la contribución a la seguridad y tranquilidad en nuestras ciudades. El caso de la Ciudad de México, de acuerdo a su nueva Constitución, es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Y vale la pena destacar, la Ciudad de México es la ciudad de todos. Por ello, no pasa inadvertido el incremento de delitos, habiéndose incrementado algunos hasta en un 400% a principios de 2017. De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunado a lo anterior, la percepción de inseguridad también se incrementó. Y en la última encuesta de INEGI se reporta que ya el 70% de la ciudadanía considera que vivir en la Ciudad de México es inseguro. En este contexto surgen también una serie de sucesos delictivos que se han registrado en los últimos meses, especialmente en espacios públicos, donde concurren miles de personas y familias enteras. Tales son los casos, y solamente por citar algunos, como la balacera en el Mercado Sonora de la Ciudad de México, la cual dejó como saldo 3 personas fallecidas. La balacera en la Plaza Meave, ubicada en el centro histórico, sitio en el que se ofrece al público enorme variedad de artículos tecnológicos. De igual forma, el caso de la veintena de individuos armados que ingresaron a una tienda de autoservicio localizada en la calzada de Tlalpan y Lago Poniente,
en la colonia Américas Unidas, al sur de la ciudad. También los hechos delictivos en la plaza comercial conocida como Pabellón Cuauhtémoc, que de igual manera se encontraba atestada de gente. Esta serie de sucesos delictivos cobran especial relevancia toda vez que ocurrieron en sitios donde se registra usualmente una alta concentración de consumidores, lugares a donde la gente acude confiada a adquirir un bien o solicitar un servicio, espacios donde concurren familias completas. Por esta razón, propusimos este punto de acuerdo que fue aprobado favorablemente por la primera comisión permanente, a quien agradezco y reconozco su trabajo y respaldo a esta propuesta. Más vale señalar a tiempo. Promover e implementar mecanismos y medidas de seguridad en espacios públicos es interés de todos. Por ello, les pido su voto a favor del presente dictamen. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputada Tiscareño. Y me ha solicitado la palabra la diputada Contreras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que el grupo parlamentario del PRD votará este punto a favor, pero sí me gustaría hacer algunas precisiones. En primer lugar decir que el tema de la delincuencia no es un asunto exclusivo de la Ciudad de México, es un tema que tiene características estructurales y que tiene una agresiva participación a nivel nacional. También el tema de la Ciudad de México no es exclusiva, tenemos estados como el Estado de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de México que colindan con el Estado de México. No se nos debe olvidar que la Ciudad de México está prácticamente rodeada por el Estado de México. Y tenemos casos como Tamaulipas, y solamente para nombrar dos de ellos. También decir que el gobierno de la ciudad a lo largo de estos años ha hecho una serie de políticas públicas que ha buscado atender el problema de manera integral y que una de las tareas importantes ha sido la recuperación de espacios públicos que buscan regenerar el tejido social y reconstruir estas relaciones que se vuelven de manera impersonal. También comentar que en materia de trata de personas, la Ciudad de México tiene una de las mejores legislaciones, se realizan acciones de manera cotidiana, se atiende el tema en los lugares donde supuestamente o presuntamente están, y que se ha logrado detener a varias bandas de traficantes de personas en la Ciudad de México, además de contar con una infraestructura para la atención de las víctimas de la trata de personas. También contamos en la Ciudad de México con el sistema de videocámaras mucho más grande que tiene el país, y que a través de estos medios y por el C4, que es el lugar donde se concentra todos los resultados de las grabaciones que se dan en la Ciudad de México, se ha tenido la posibilidad de capturar a quienes asaltan en la Ciudad de México en las vías de comunicación. Pero también decir que afortunadamente contamos con mecanismos para la denuncia. Es decir, si no se denunciara, no tendríamos la posibilidad de saber qué está sucediendo en la Ciudad de México. Y que los índices, aunque tienen un sube y baja como en todos lados, de ninguna manera son comparables con los que se presentan en otras entidades. No por eso, no porque sean más bajos, no porque el espacio de la Ciudad de México durante tanto tiempo se haya considerado el lugar más seguro del país,
quiere decir que hagamos de lado los problemas y que no los atendamos. Y por otro lado, y para finalizar, decir que tenemos que atender las circunstancias particulares de la Ciudad de México, toda vez que la ciudad recibe constantemente a una flotación, a una población flotante. En un solo día la Ciudad de México llega a concentrar hasta 16 millones de personas que vienen aquí y que transitan por la ciudad y que pues hacen sus labores y sus actividades administrativas, y que eso implica una problemática particular de la ciudad, y que finalmente pues lo que nosotros quienes habitamos la Ciudad de México esperamos que no necesitar del patrullaje del ejército en nuestras ciudades. Pero como estamos conscientes que son temas que tenemos que atender, votaremos a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén a favor porque se apruebe, levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Ha quedado aprobado el acuerdo. Tenemos enseguida la discusión de otro dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel Machorro dentro de la Catedral Metropolitana. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México un informe sobre las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel Machorro dentro de la Catedral Metropolitana, respetando los tiempos procesales y la publicidad respectiva, así como respecto de las medidas que se están implementando para la protección de los ministros de culto. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de mayo del 2017. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra a discusión y ha solicitado el uso de la palabra la diputada Argelia Paniagua Figueroa. Con la venia de la presidencia, buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. El ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa requiere de condiciones necesarias e idóneas de seguridad, de garantías y de protección para que dicho derecho sea ejercido a plenitud y con libertad en México. El Estado mexicano está obligado legal y moralmente a garantizar y proteger cada uno de todos los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. Desgraciadamente, hoy en México es uno de los países más peligrosos en el mundo, no solo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como ya se ha comentado repetidamente en este pleno, sino también para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. En lo que va de este sexenio han sido asesinados con saña y crueldad 15 sacerdotes católicos. Por otra parte, de 1990 a 2016 se han registrado 57 homicidios de religiosos en México. El 28% de los casos corresponden a los 4 años de la presente administración. El Estado de Guerrero y la Ciudad de México son las entidades más peligrosas para el ejercicio ministerial, con un 15% cada una. En la Ciudad de México, el pasado lunes 15 de mayo, durante la celebración de una misa en la Catedral Metropolitana, el oficiante Miguel Ángel Machorro fue víctima de un atentado que pudo haber sido mortal. El autor del atentado fue un sujeto que en su momento se hizo llamar John Rothschild, de aproximadamente 28 años de edad, quien de manera sorpresiva acuchilló al religioso con la aparente intención de privarle la vida. Por fortuna, el atacante no logró su cometido y aunque al parecer se encuentra delicado de salud, el párroco Machorro se encuentra en proceso de restablecimiento.
Este hecho preocupa a los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN por diversas razones. En primer lugar, el clima de inseguridad amenaza con desbordarse y afectar espacios que no presentaban esta problemática y sobre todo a grupos de población en general. En segundo lugar, porque en esta ocasión la víctima es un representante religioso cuya labor es precisamente el realizar una tarea que busca la armonía y la paz social. En tercer lugar, porque de las primeras informaciones que han trascendido en los medios de comunicación, se tiene que el agresor pudo haber proferido alguna exclamación relativa a connotaciones de fundamentalismo religioso. La etapa de la violencia religiosa en nuestro país ha dejado huellas muy profundas en nuestra historia y todos debemos hacer un esfuerzo para que no se corran riesgos en esa vertiente ni se abra la posibilidad de revivir expresiones de odio o discriminación. El hecho es muy lamentable y en el Grupo Parlamentario del PAN hacemos votos por su pronta resolución, esperando que se trate de un lamentable incidente aislado. Mientras se esclarece el mismo y en aras de generar información que pueda ser pertinente para que la población refuerce su confianza en las autoridades, solicitamos de las autoridades federales y locales de la Ciudad de México que se actúe de manera eficaz para conocer la verdad y se haga justicia en este episodio, por lo que pedimos su voto a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Argelia. ¿Algún otro orador? No habiendo más oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea. Sí, denle volumen, por favor, en su escaño al senador Barbosa. Expresando mi adhesión a la resolución de este punto de acuerdo, solamente para que no se cometa un error. Es el padre José Miguel Machorro Alcalá, no Miguel Ángel. Miguel Ángel es un hermano del padre José Miguel. Los dos son Migueles, el padre se llama José Miguel Machorro Alcalá. Son paisanos míos. Muy bien, claro que sí, senador. He estado en contacto con ellos, con el caso. Entonces, que se tome nota por la Secretaría de Servicios Parlamentarios y que se corrobore nada más para que quede asentado en la votación que va a corroborarse el nombre correcto del sacerdote agredido, atacado, lesionado. Gracias. Sí, senador Barbosa, muchas gracias. El dictamen que recibimos de la primera comisión viene en esos términos, pero hecho la acotación, vamos a pedir en servicios parlamentarios que se revise y que quede fehacientemente el nombre para no cometer una equivocación y grave además. Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Con la modificación en el supuesto de que el nombre sea incorrecto y lo podamos hacer. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo con las modificaciones planteadas aquí. Quienes estén a favor de que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, aprobado el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias, ha quedado aprobado e instruimos a servicios parlamentarios que coteje el nombre, si son tan amables. Pasamos a la discusión de otro dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo en relación con los atentados violentos en contra de periodistas. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión refrenda su más amplio compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo por ser elementos esenciales del sistema democrático de gobierno y reitera su enérgico rechazo y condena el ejercicio de la violencia en contra de la integridad física y psicológica de los profesionales del periodismo. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia porque el fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de desplegar las medidas de prevención y protección que requieran los profesionales de la comunicación social para el ejercicio de sus actividades y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas donde aún no se han conformado a integrar las unidades y o centros de atención a periodistas. Tercero,
La primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a una reunión de trabajo con los integrantes de la misma. Cuarto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las cámaras de diputados y senadores del H. Congreso de la Unión para que a través de las comisiones correspondientes den seguimiento a los casos de agresión en contra de periodistas y a la implementación de las unidades o centros de atención a periodistas en las entidades federativas. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de mayo del 2017. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Entramos a la discusión. Tengo registrados 3 oradores. Me imagino que todos son en el mismo sentido, si no me lo hacen saber para ordenar el debate. Tengo registrada a la senadora Iris Vianey, al senador Luis Miguel Barbosa y a la diputada Marta Illa. ¿Es así? Adelante, senadora Iris Vianey. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, los medios de comunicación juegan un papel fundamental no solo para la vida de nuestro país, sino en el mundo. Tenemos datos alarmantes que nos preocupan y obviamente vamos a favor de este punto de acuerdo, porque para hacer una breve reseña, solo en el 2016 tuvimos 11 periodistas asesinados. Hasta mayo del 2017 llevamos 7 periodistas asesinados. Del 2003 a la fecha tenemos 23 periodistas desaparecidos, de los cuales se desconoce por completo su paradero. Es indispensable que en México, siendo un país de libertades que nos han costado mucho, entre ellas la libertad de expresión, a las instituciones, a las leyes, los presupuestos incluso en este tema que se han invertido, compañeras y compañeros, es indispensable que demos pasos con mayor precisión para la protección de la vida de los periodistas y para la libertad de expresión y que esta sea una garantía real. El 23 de marzo se reportó el asesinato de Miroslava Brecht, quien fuera corresponsal de La Jornada, en el Diario de Juárez. El 15 de mayo, en la ciudad de Culiacán, fue ejecutado el periodista Juan Valdés. Esto fue una semana después de que en la Cámara de Senadores se presentara una iniciativa para tratar de evitar los crímenes contra los periodistas y que estos quedaran impunes. Hace apenas 5 días, es decir, un día después de que se aprobara en la Cámara este punto tan importante, un día después, el 18 de mayo, fue levantado por un grupo armado, un periodista conocido y amigo de la región de Tierra Caliente en Michoacán, el periodista Salvador Adame Pardo, titular del noticiero del Canal 6 del noticiero del municipio de Mújica. Consideramos totalmente reprobable este hecho. Estamos siendo una burla para los grupos del crimen organizado. Cuando este Senado emite un resolutivo de esta naturaleza y el día siguiente secuestran a un periodista del cual hoy se desconoce por completo su paradero. La Organización Internacional de la Defensa para la Libertad de Expresión, en su artículo 19, presentó el